Bienvenidos a otra de nuestras charlas entretenidas. Les agradezco mucho su compañía, sus opiniones y sus sugerencias. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestros amigos Edel Espinosa Contreras, a Javier Galván, a Pepe Flores, a Afrodita Martínez allá en Cuernavaca, a la profesora Hortensia Rodríguez Díaz, al profesor Felipe de Jesús Pliego Platas, que por cierto andan disfrutando los hermosos paisajes de la Sierra Norte de Puebla. En la anterior de nuestras charlas entretenidas, hablábamos acerca de la piedra sin labrar que se encuentra como adorno en todos los talleres o templos masónicos del mundo. Y mencionábamos a esta piedra como un simbolismo, como una alegoría que nos sugiere la posibilidad de vernos, de visualizarnos como una piedra en bruto que puede llegar a convertirse en una obra de arte o en una edificación útil por medio del trabajo constante y del esfuerzo metódico, bien planeado y bien dirigido. Siguiendo las sugerencias de ustedes, vamos a continuar develando o divulgando los misterios contenidos en el simbolismo masónico, en sus ornamentos y en el equipamiento de sus recintos de trabajo. En esta ocasión me propongo platicar con ustedes acerca de la parte que podríamos considerar más humilde de las construcciones. Un elemento de toda obra, de toda construcción arquitectónica que literalmente se pone a nuestros pies. Me refiero al piso o pavimento que adorna todos los talleres masónicos del mundo. Se trata de un diseño que se llama comúnmente mosaico ajedrezado en cuadros blancos y negros. Los materiales de los que están hechos pueden ser, como todos, modestos o muy lujosos, pero siempre apegándose a contener un simbolismo, una alegoría, a ser el representante de una enseñanza, como todo lo que ocurre dentro de la institución masónica. Cuando digo un mosaico de cuadros blancos y negros, me recuerdo que el uso de los mosaicos data de muy antiguo en la arquitectura. Hay vestigios de su uso en construcciones de 3 o 4 siglos antes de nuestra era. Por supuesto, pues las obras arquitectónicas de los antiguos romanos, de los antiguos griegos. Pero aquí mismo en Mesoamérica, en la región mesoamericana precolombina, se encuentra con mucha frecuencia vestigios de su uso en pisos y fachadas de los edificios, pero también formando parte de ornamentos y objetos como máscaras y otros ceremoniales. En este caso, en la mayor parte de los museos famosos, los museos más importantes del mundo, hay ejemplos del uso de estos mosaicos con la utilización de piedras semipreciosas, de gemas hermosas, como por ejemplo los verdes jades o el negro brillantísimo del piso, de la piedra volcánica, del vidrio volcánico negro que utilizaban nuestros antepasados, por ejemplo, para hacer cuchillos y instrumentos de corte, pero también joyas muy bonitas, la obsidiana, también pues, el azul cielo de la turquesa o el rojo de los granates, el lapislázuli con un azul profundo muy hermoso. Todo esto también, desde luego, combinado con otras piedras como mármoles, ónix, tezontle, chiluca o hasta el basalto, y se combinan de manera extraordinaria con incrustaciones de conchas, de huesos, de metales y hasta de semillas. Total, el uso de los mosaicos siempre ha sido materia ornamental, punto de expresión o material de expresión de los artistas en todos los tiempos. Hasta la fecha, en ciudades de todo el mundo
Subsisten, por ejemplo, en los pisos. Hay calles y plazas de la Europa antigua en países como Francia, Italia, España. Aquí mismo en la Ciudad de México, no se diga Coyoacán, San Ángel, o ciudades como Guanajuato, Querétaro, que tienen pisos adoquinados o empedrados o embaldosados o aguijarrados. En la Ciudad de México también el centro, el primer cuadro, tiene un empedrado que, aunque no es real, es un empedrado simulado con concreto, pero que no deja de ser el intento de dar la sensación de un piso empedrado. Las noches de lluvia, el sonido de los automóviles al pasar, recuerdan perfectamente los empedrados de las ciudades antiguas. En la utilización de edificios, pues ¿qué les puedo contar? Por ejemplo, el Anahuacalli, el museo diseñado por el muralista mexicano Diego Rivera en el sur de la Ciudad de México, la fachada de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, obra del arquitecto Juan O'Gorman, y también de este arquitecto Juan O'Gorman, pues desde luego el edificio del SCOP, lo que en aquella época era la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la colonia Narvarte. Y ya en épocas recientes, pues todos los que circulan por el poniente de la ciudad recordarán el Museo Papalote, el Museo del Niño en Chapultepec, con una fachada en un mosaico azul muy interesante. Y a unos cuantos metros de ese museo está la fuente de Tlaloc, en lo que se conoce el famosísimo Cárcamo de Dolores, allí en Chapultepec, que también es obra del muralista Diego Rivera. Así que, pues el uso de los mosaicos como aplicaciones decorativas en la arquitectura es muy antiguo, se sigue usando y seguramente se usará por mucho, mucho tiempo. Pero ya al hablar específicamente del mosaico en diseño ajedrezado de cuadros blancos y negros, nos permite hablar de otra ciencia muy interesante, la heráldica. Como ustedes saben, la heráldica o ciencia del blasón es una ciencia que se dedica específicamente a el estudio y descripción de los escudos de armas, tanto de linajes como de ciudades o de personas. Y esta ciencia, esta heráldica, está íntimamente ligada con la historia antigua de la masonería. Por eso es que me permito mencionarla. La heráldica, junto con otras ciencias, se llaman ciencias anexas de la historia. Entre ellas, otras ciencias muy interesantes que también van relacionadas con esto, encontramos, por ejemplo, la diplomática, que se dedica al estudio de los documentos, o la falerística en relación específicamente con las condecoraciones, la vexilología, que estudia las banderas tanto de países como de ciudades o de ejércitos. Y si hablamos de monedas, pues hay una ciencia que se llama numismática, que está específicamente dedicado a eso. En alguna ocasión hablaremos más profundamente, específicamente de la heráldica, porque es una ciencia muy interesante, tiene todo un lenguaje y todas unas descripciones muy, muy agradables, y les decía yo, está íntimamente ligada con la historia antigua de la masonería. En términos de heráldica, el diseño de cuadros blancos y negros o de colores opuestos se utiliza específicamente o generalmente en el campo, es decir, en la parte central de los escudos, aunque no únicamente, pero es lo que más abunda. Y en términos de heráldica, al diseño ajedrezado se le llama campo alternado en color y plata o en color y metal. En el cuadro en los que hablamos nosotros del diseño de blancos y negros, se diría que es un campo damado en plata y sable. Esto en materia de descripción de la heráldica relacionada con el piso masónico. Pero ya regresando después de este preámbulo a la parte realmente simbólica, que es la que nos interesa, entendemos que este piso no es una coincidencia, se utiliza, como todo en la masonería, como un símbolo de una enseñanza. Y esta enseñanza no permanece fija y estática, sino por el contrario,
como si fuera un enorme y hermoso caleidoscopio, la enseñanza se va reinventando, se va reacomodando, evoluciona y avanza a la par de quien la estudia. Creo que esta es una de las partes más interesantes. El contraste de cuadros blancos y negros nos remite, desde luego, a todos los opuestos con los que nos encontramos a lo largo de nuestra vida. Hablaríamos de la vida y la muerte, el día y la noche, la felicidad y la tristeza, la salud y la enfermedad. Todos los opuestos, todos los contrastes opuestos que ustedes se puedan imaginar, pues están representados por los cuadros blancos y negros. Pero esto es solo la primera y más evidente de las alegorías encerradas en el famoso piso de mosaico de cuadros blancos y negros de los talleres masónicos. Los masones, paso a paso y a través del avance en su carrera masónica, van descubriendo sobre este piso otros misterios, otros secretos y otras enseñanzas. Y esto creo que es parte de lo verdaderamente interesante de este piso. Al caminar sobre él, se nos remite a la necesidad de transitar a lo largo de nuestra vida sobre ambos extremos. Entender que justamente la riqueza de la vida es el tránsito sobre esos extremos y no solamente sobre lo que representa uno de los dos colores. La primera enseñanza que comparten los masones y que coincide desde luego con lo que se les enseña a quienes acceden a los primeros grados de su carrera, coincide con las palabras de un antiguo masón inglés, un masón de mediados del siglo XIX y que falleció más o menos a principios del siglo XX, un señor llamado Walter Leslie Wilmshurst, quien decía, un caballero inglés y masón, que cuando un masón pasea por su taller, aprende a caminar sobre lo que él llamaba el cimiento ajedrezado de la existencia y sobre las tendencias en conflicto de su naturaleza material. Creo que es una frase bonita que quizá nos lleve a reflexionar un poco más sobre nuestra propia vida. Así podemos reflexionar sobre las innumerables ocasiones en que nos encontramos entre opiniones opuestas, o que las opiniones a las que nos enfrentamos son totalmente opuestas a las nuestras. Este piso sugiere que ambas pueden coexistir y que pueden formar un todo armónico y útil, que no es necesaria la destrucción, el aniquilamiento, la desaparición de una de las dos, porque si se desapareciera alguno de las dos opiniones, equivaldría a la desaparición del diseño ajedrezado en cuadros blancos y negros. Y esto haría que la superficie se cubriera de una grisura y una monotonía totalmente contraria a la riqueza de posibilidades y de emociones que representa el diseño ajedrezado, jaquelado, escacado o damado de plata y sable del eterno, universal y muy sabio piso ajedrezado en cuadros blancos y negros de todos los talleres masónicos. Por hoy, y para no abusar de su tiempo y de su atención, vamos a suspender esta charla. Por favor, si les gusta, acompáñenos en la próxima de nuestras charlas entretenidas, visiten con frecuencia nuestras páginas en las redes sociales, compartan nuestros videos con personas que se interesen en estos temas y déjenos sus opiniones y comentarios para poder enriquecer la temática. Yo les espero en la próxima de nuestras charlas entretenidas y entre tanto les dejo mi cariño y un abrazo.